En Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl presentamos... ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! ¡Somos chilenos! Una mirada optimista de esperanza y solidaridad. ¡Vamos! ¡Somos chilenos! Bienvenidos. ¡Vamos, chilenos! Buenas tardes, bienvenidos a nuestros auditores. Como cada jueves nos reunimos en el programa Vamos, Somos Chilenos. Hoy estoy junto a Álvaro Ramírez Orrego de Pensando en la Nación. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Excelente. Muchas gracias por la invitación, Fernando, una vez más, estar por segunda vez en este medio, y también saludar a la gente que le comparto, a Lars aquí presente, que lo va a presentar a continuación. Saludos a ambos y que sea un gran capítulo. Bueno, como Álvaro lo adelantó, nuestro segundo invitado es Lars Thorsen. Él es coordinador del Partido Republicano en la comuna de Valparaíso, ya nos ha acompañado en algunos capítulos anteriores. Bueno, yo con Lars somos amigos hace mucho tiempo, así que siempre conozco su trabajo. Un placer tenerte aquí, Lars. ¿Cómo estás? El placer es mío. Bueno, feliz de tener este gran panel, y a los radio escucha un gran abrazo. Van a tener un programa de aquellos con esta gente. Así que a darle con todo. Bueno, les habla María Fernanda González, soy abogada, tengo un magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos y mi especialidad es Derecho Constitucional, y como juntos la vamos a estar acompañando por la próxima hora. A ver, quiero partir dando el saludo de celebración como corresponde, ya que hoy día es 12 de octubre, una fecha muy importante para todos quienes nos consideramos chilenos, para América toda. Y para mí es especialmente importante y me gusta mucho celebrar esta fecha porque, como algunos, como mis panelistas lo sabrán, yo tengo doble nacionalidad, soy chilena y soy española, y por lo tanto estas costumbres generalmente me las tomo muy cercanas. Soy descendiente de una familia vasca, como muchas personas hay en la región de Valparaíso, puesto que los vascos llegaron mayoritariamente a la quinta región. Por lo mismo, un saludo a los chilenos, un saludo a los españoles que nos están escuchando y a aquellos descendientes un poco más cercanos de españoles como yo. Vamos a partir con esto. Lars, ¿tú haces algo especial en esta fecha? ¿Cómo ves este día tan especial que en los últimos años se ha ido cambiando un poco la fecha, tratando de modificarle un poco el nombre, porque primero partimos hablando del Día de la Raza, luego del encuentro de los dos mundos? ¿Qué te parece a ti? Efectivamente, Chile mezcla muchas etnias, sin embargo nos une algo en común: el espíritu, la valentía. Somos un país, bueno, en mi caso, más inmigrantes británicos, daneses. Sin embargo, hay algo que celebrar acá. Un país que se construyó en base al esfuerzo, como tú dices, españoles, en mi caso británicos, en otros pueden ser italianos, muchas razas, por decirlo de cierta manera, pero hay que celebrar lo que nos hace. Y muy importante, por lo demás, siempre han tratado de maniobrar, a veces correr estas celebraciones. Por ejemplo, el caso clásico, el Día de la Bandera. No sé si recuerdan cuándo lo querían celebrar explícitamente. Digamos que la semana que viene, pero un día muy particular para cierto sector. Yo digo, hay dos intenciones. Quieren boicotear algo tan valioso que nos une, más allá de diferencias a veces políticas, sociales, lo que sea, nos une como uno solo. En eso tienes mucha razón, porque es la idea de destruir la historia, de destruir nuestra nacionalidad, nuestros recuerdos comunes. De construir nuestra esencia, básicamente. Lo cual Sí. es algo que se ha trabajado, lamentablemente, por un sector mucho tiempo. Sin embargo, y lo más importante, los chilenos, como tienen sus valores bien arraigados, hoy en día podemos ver que la gente ya no está tan de acuerdo con ese sector específico. Dice, lo pudimos ver en la primera convención, decían, chuta, cuando algo tan simple como el himno nacional, que uno dice, lo lleva en el corazón, cuando nuestra barra, nuestro equipo lo cantan, y chuta, nos falta el respeto realmente. Sí, Uno dice,
muchas razones que se le ha tratado de dar en los últimos tiempos un sentido mucho más negativo, algo que nosotros cuando éramos pequeños en el colegio, más o menos nosotros somos de la misma edad, lo celebrábamos todo como un evento que nos daba felicidad, algo que era para Orgullo. nosotros, y por los cambios políticos y las diferentes visiones se ha tendido a darle como un contenido mucho más negativo, en el sentido que prácticamente fue una matanza a los indígenas, cuestión que está totalmente fuera del contexto histórico y de lo que nosotros como chilenos somos. Álvaro, tú te dedicas mucho a ver como estos temas de hispanidad, lo he visto mucho en tu canal Empezando la Nación, así que me gustaría escuchar qué opinas de esto. Antes de entrar vi que estuviste subiendo un video referente al tema, así que me gustaría escuchar tu opinión y ver cómo lo estás enfocando. Bueno, es un día bastante importante para todos los que somos de habla hispana, para todos los pueblos hispanos. Se ha acuñado mucho un término que a algunos a lo mejor les será familiar, que es el término de la leyenda negra, que justamente hace relación a demonizar todo aquello que corresponde a nuestro pasado previo a lo que fue la independencia de Chile. Entonces, aquí hay mucha confusión porque se habla del Día de la Raza, se habla del Día del Encuentro de los Dos Mundos y un montón de cosas, pero en el fondo yo prefiero llamar el Día de la Hispanidad, porque ese es un día que simboliza y cristaliza lo que fue un proceso civilizador por parte de un imperio que tuvo grandes hazañas, grandes proezas y que poco se conoce de eso en la educación básica, en los currículos escolares, poco se enseña también, por ejemplo, que la diferencia entre una colonia y un reino, que se le llama colonialismo, por ejemplo, lo que hubo en Chile, y no fue colonialismo, el colonialismo es cuando tú tienes un territorio de extracción y no dejas absolutamente nada, solamente tienes a la gente dominada para poder trabajar como esclavos, mientras que en Chile y en otros países de la habla hispana se fundaron universidades. Por ejemplo, ese es un parámetro importante. O la fundación de ciudades tan importantes como Ciudad de México o la propia Lima, que eran ciudades que tenían estándares europeos para la época, estamos hablando del siglo XVII, donde tú podías encontrar ciudades con arquitectura de la misma envergadura que tú encontrabas en la península. Entonces, para no extenderme, porque este tema tiene mucha bibliografía, decir que señalar a la gente que se meta en este tema de la hispanidad y también acuñar algo que dijo Lars, que fue muy importante, que tiene que ver con el tema de que nuestro país está formado por muchas, digamos, vertientes de muchos países, y justamente eso también es la hispanidad, porque la hispanidad no arrasó con ninguna raza o etnia que estaba previo a ello. Eso se puede ver en países donde se mantiene todavía la predominancia indígena, y se fue nutriendo también de otras inmigraciones. Por ende, la hispanidad no es una cuestión racial, no es una cuestión racista, es una cuestión cultural y espiritual. Hay una misión ahí que tenía el Imperio Español y que nos deja el legado de este continente que es maravilloso y que evidentemente que tiene una cosa, tiene una diversidad, digamos, de la que se puede recoger tanto del elemento indígena, del elemento local, como del elemento católico, del elemento cultural hispano, etc. Así que eso, feliz día de la hispanidad y empecemos el programa. Sí, pues tú das mucho que hablar, especialmente creo yo, que es una pregunta que al final uno se hace de que más o menos, ¿qué es lo que te van haciendo en los colegios? Porque como dices tú, utilizar o enseñarlo de una forma u otra, utilizar una nomenclatura u otra, va creando diferencias. Y muchas veces nosotros dentro de los currículums escolares esto no lo notamos y por eso empezamos con el programa con este tema, con la idea de darle una visión positiva, que es la que siempre tuvo que tener, y dejar de lado esta idea ideológica que se trató de imponer, que prácticamente los españoles llegaron aquí como realizando una matanza de indígenas, desconociendo de que somos una mezcla de diferentes culturas, y es eso, somos hispanos. Bueno, como primer tema, me gustaría hablar sobre una película que ha estado dando harto que hablar, prácticamente ya está saliendo de las salas de cine, pero aún esta producción está disponible, va a comenzar a darse en determinadas plataformas, y me gustaría hablar de Sonidos de la Libertad, puesto que creo yo que es una de las películas que por lo menos a mí me ha impactado más en los últimos tiempos debido a la sensibilidad y a los temas que son poco abordados por nuestra sociedad actualmente, como es el tráfico de menores. Cuesta, creo yo, un poco resumir la idea de la película,
pero me quedo con la frase esta que ha sido repetida por muchas personas, y creo que ya es prácticamente el icono de la película, que es: los niños de Dios no están a la venta. Da mucho para hablar y por eso la estoy poniendo dentro de nuestra conversación, pero me gustaría partir viendo las cosas que a mí me hicieron más sentido o me dio más temor, o sentí que había que reflexionar un poco más. Uno es de que el secuestro de niños se está haciendo en países más bien más pobres, países latinos, salía explícitamente Chile, y cómo esto también se vincula a la idea de las fronteras abiertas, a que no tenemos control de quiénes están entrando y quiénes están saliendo. Y por lo mismo, como no sabemos qué persona hay en nuestro territorio, tampoco sabemos cuántos niños sin documentos, que no están identificados, entran y salen de nuestras fronteras, y cómo son utilizados por grupos, como les mostraba la película, que se dedican al comercio sexual, a abusarlo y efectivamente a abusar de muchas familias que muchas veces no tienen los medios para poder proteger a sus niños y buscarlos. Y la segunda cosa que me gustaría también destacar antes de abrir la conversación es de que a mí me impactó pensar de que es un negocio que está dando mucho más dinero que la droga, y por lo tanto la expansión de este negocio está siendo mucho más rápida. Y si bien los niños son en general capturados dentro de Latinoamérica, están llevando a los países desarrollados, porque son estos países los que pagan más por estos niños, a pesar de que los niños secuestrados se iban específicamente a Colombia, y a nosotros nos hace reflexionar debido a los grandes problemas inmigratorios que tenemos. Lars, ¿tú viste esta película? ¿Qué te pareció? Absolutamente. Muy bien efectuada, pero por lo demás es impactante. Y más allá del contenido, porque es algo que está pasando en la vida real, tangible. Obviamente está en la sombra, lo que no vemos. Bueno, hay casos conocidos ya a nivel mundial, como el famoso Pizzagate, que pasó en Norteamérica, que efectivamente muy similar a la película, era que secuestraban niños de países vulnerables, valga la redundancia, de personas que no se podían defender, y lamentablemente estas personas, como tú bien mencionas, gente influyente, a veces bien posicionadas, para disimular un negocio, valga la redundancia, un palo blanco, pusieron una pizzería. Y posterior a eso, extrañamente, ¿por qué se descubrió este tema? Porque las pizzas tenían nombre de personas y eran pizzas excesivamente caras. Esto es un caso. Lamentablemente, tenemos casos como el que se especula de la isla Maxwell en Gran Bretaña, entre muchos más. Y el problema más grande es que hay gente que tú si mencionases el mismo Maxwell, hay personajes involucrados en la vida política también, y tú dices, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se invada la pureza más, las personas en su estado más puro, que son los niños? Hay una frase que tú acabas de decir, los niños de Dios no están en venta. Y eso lamentablemente hay gente que no sé qué tendrá en la cabeza, y lamentablemente grupos que apoyan este movimiento obsceno, pederasta a más no poder, que implantan esto. Por otra parte, si bien no está relacionado con el tráfico de menores, podemos ver ciertos ítems como la ESI, que estuvo dando mucha vuelta en Chile últimamente, que si bien es un tema educacional, están vulnerando los derechos, la pureza y el derecho a desarrollarse de un niño de manera normal, que a cierta edad aprenda lo que es la sexualidad con todos sus contenidos habidos y por haber. Sin embargo, digo, ¿cuál es el afán de esta gente? ¿Cuál es el afán con implantar ideas obscenas? Que todos sabemos que hay una agenda detrás de todo esto, valga la redundancia, de una cúpula que está en otros países más desarrollados. Pero, ¿cuál es el afán de, valga la redundancia, una palabra que usamos hace un rato atrás con el tema de la hispanidad, de construir, en este caso ya la persona en sí? Porque yo considero que lo que se está haciendo hoy en día es invadiendo la pureza del ser, pasándola a llevar en todas sus variables. Y por infortunio, la autoridad, si bien, como se ve en la película, puede poner cierto límite, lamentablemente no da abasto para tanta barbarie.
porque eso está pasando a niveles macro ya, que salen del orden de mucha gente. Hay gente influyente metida que, lamentablemente, y valga la redundancia, que es muy real, puede decir una frase y salen impunes. Lo cual, yo creo que para todos nuestros oyentes, no puede ser. De hecho, como tú mismo decías, Lars, el protagonista se dedica a trabajar, porque él caza en el fondo a estos pedófilos, al comercio sexual, pero una de las realidades que es lo primero que salta a la vista es de que finalmente se atrapa a aquellas personas que delinquen, pero no a los niños que están detrás de este comercio. Por lo tanto, es la primera cuestión que salta a la vista. Y creo que lo segundo también que es relevante era la forma en la cual los secuestraban. Porque los protagonistas, sin tener que dar tanto spoiler, pero los protagonistas son dos hermanos y la niña pequeña cantaba, entonces le venden esta idea como de modelaje, de que la van a hacer famosa. Y es una mujer la que ejecuta el secuestro, debido a que yo creo que en general nosotros tendemos como a proteger un poco más muchas veces a los niños de los hombres, pensando que ellos les pueden hacer más daño que las mujeres. Y en base a esto, a la idea de familias que quieren tener sueños de progreso, de salir adelante, se aprovechan de estas cosas. Y también creo yo de que nos hace reflexionar sobre la romantización que hay respecto de la inmigración, y que muchas veces esta idea de que no vengan, no importa, y tratan de criminalizar un poco cuando nosotros pedimos más normas y saber quiénes efectivamente están entrando a nuestro territorio. Y esto tiene un fin, que es que efectivamente no solamente proteger a los chilenos, sino que también proteger a todas las personas que entran y salen. Porque también, al no saber qué niños entran, tampoco podemos tener indicios de si son secuestrados, si vienen con gente que no son sus padres, y hay toda una temática ahí que se tiene, creo yo, guardada bajo el sillón, porque es fea, porque es triste, porque es terrible, y porque nuestras autoridades no se están haciendo cargo ni les interesa este tipo de temas. Álvaro, ¿tú viste la película? Sí, vi la película, me pareció una obra bastante correcta en lo que es la progresión del discurso, lo que es la muestra del argumento, y al mismo tiempo una película bastante simple, entendible para muchos. Algunas personas que podrán pensar que es un poco fuerte para, por ejemplo, alguien de 16 años, porque la película creo que tiene censura de mayores de 18. Pero yo no la encontré fuerte en el sentido de que hubieran imágenes chocantes, ¿ya? Eso para que la gente tenga un poco más de tranquilidad a la hora de ir a ver la película, porque si bien el mensaje, digamos, el contenido es bastante turbio, por decirlo, es áspero, es una cosa que no es agradable de escuchar, pero está tratado con bastante delicadeza, con bastante cuidado. Creo que en eso la película se preocupa de mantener ese cuidado, digamos. Así que, como recomendación para el espectador, que la vea con tranquilidad. Obviamente, si la va a ver con un niño, no es recomendable verla con un niño, porque igual el contenido es fuerte. Pero sí con un adolescente, por ejemplo, a 14 años, sí usted puede estar con él y ir explicándole estas cosas, porque ya una persona de 14 años sabe bastante. Eso más a priori sobre la película en cuanto a la censura, en cuanto a cómo ver la película. Ahora, respecto al contenido, me parece que hay una clave, un mensaje clave que tiene que ver con el hecho de que el protagonista de esta historia, esta persona que se dedica a cazar a estas redes de pederastia, es una persona que en su institución, este es el único spoiler que voy a dar, pero en su institución, digamos, no era un poco complejo llegar tan lejos en esta búsqueda, porque su institución solamente se dedicaba a cazar a las redes de pederastia, pero de ahí a buscar a los niños e ir y meterse en la red y hacer una investigación tan efectiva como la que el protagonista propone y realiza, era complejo porque no estaban los recursos, el tiempo, y estas redes son inabarcables porque son gigantescas. Sin embargo, el protagonista dice, bueno, me da lo mismo si me despiden, me da lo mismo perder tal o cual posición de poder, porque le están ofreciendo, digamos, algo bastante más prometedor dentro de su institución, entonces, pero él le da lo mismo. Él se conmueve por el hecho de entender de que hay cosas injustas que están pasando, de las cuales él se puede hacer cargo, y que está ahí en sus manos, está en una elección que Dios te pone al frente y tú tienes la
digamos, la libertad de escogerlo. Él lo hace, él se atreve, él tiene la valentía y el coraje, incluso arriesgando su vida, para iniciar esta proeza del rescate de estos niños que estaban siendo secuestrados. Entonces, el mensaje es potentísimo, porque todos los días nosotros vemos situaciones como esa. Aquí en Chile tenemos un montón de situaciones, o sea, veas el caso, Fernanda tocó el tema de la inmigración masiva, por ejemplo. Lars habló del tema del Pizzagate en Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del Sename. ¿Qué pasa con el Sename? Que es un pozo negro, nadie habla del Sename. Bueno, ahí hay temazos de los cuales nos podemos hacer cargo, que usted perfectamente puede tener un centro del Sename a 2, 3 cuadras, porque esos centros están en la ciudad, están inmersos en la urbe. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para poder parar estas cosas, esta injusticia y estos daños irreparables que se perpetran a menores de edad y que básicamente les arruinan su vida? ¿Qué hacemos nosotros, cada uno de los chilenos, para poder evitar esto en nuestro contexto primario, digamos? Porque evidentemente que combatir una mafia internacional que está en todos los países es complejo para 1 o 2 personas, pero no es tan complejo para 1 o 2 personas hacerse cargo de denunciar cosas que pasan en tu calle, en tu barrio, en tu ciudad. Eso es más inmediato, está pasando al frente de tu ojo, y si lo empezamos a hacer cada uno, podremos empezar a revertir este flagelo que es el tráfico de menores. Sí, eso siempre es un tema que se ha discutido por décadas ya en nuestro país, el asunto del Sename. Y uno ve que efectivamente no hay verdaderos mecanismos como para tratar de ayudar a los menores. Porque finalmente lo que pasa es que efectivamente son abusados, eso existe en un montón de casos y son realmente dramáticos. Hay muchas fundaciones que se hacen cargo, que tratan de darle apoyo, pero muchas veces los criminales, aquellos que abusan, están dentro de la misma institución y siguen trabajando en absolutamente lo mismo. Y por lo menos a mí lo que me dio a entender dentro de la película era eso, que al final solamente son en los países desarrollados en donde efectivamente se le trata de colocar el cascabel al gato y perseguirlo, y en estos países donde se relajan un poco las normas es donde estas redes actúan de forma mucho más tranquila. Por lo tanto, también hay un tema ahí en cómo en un momento en que Chile está muy débil institucionalmente, también cómo nuestros políticos se van haciendo cargo de estos temas que también son temas de orden público y de seguridad, y además nosotros también cómo muchas veces somos súper ingenuos al no saber de este tema, porque como dice Álvaro, efectivamente también va por una cuestión de que son temas que uno a veces no quiere ver y por lo tanto tampoco se preocupa, lo ve como algo lejano, o muchas veces cuando ve situaciones quizá no haces el link de lo que efectivamente está pasando. Porque al final no sabemos, y el no tener el conocimiento, no ser ignorante respecto a estos temas, nos hace que simplemente los dejemos pasar. Lars, ¿algún personaje favorito dentro de la película? Timoteo, por su valentía, no por su valentía, porque jugársela, dejar, literalmente renunciar al trabajo por un bien mayor en este caso, que es rescatar la inocencia, es algo muy noble. Y si yo rescato algo en las personas, siempre es la nobleza del alma. Sí, además ahí también hay creo yo, un contenido muy religioso que tiene este personaje, puesto que anda con una medallita que dice Timoteo. Entonces cuando el protagonista principal le dice que efectivamente va a buscar a su hermana, él le entrega esta medalla, y es un contenido, creo yo, muy trascendental, muy simbólico que tiene la película y llena mucho. ¿Y tú, Álvaro, qué personaje sentiste como más cercano o te llamó la atención? Mira, no me acuerdo el nombre, pero me cayó muy bien el viejito que se dedicaba a rescatar niños. Ese viejito que antes había sido narcotraficante y estaba se había como convertido, digamos. Me parece muy interesante porque también la nobleza viene de aquellos que estuvieron en el mal y ahora están y se reivindican. Pues muy bonito ese personaje porque al final es la mano derecha del protagonista, es el que más le ayuda a esta aventura, digamos, a este rescate. Me parece que es un personaje muy interesante también de analizar. Sí, porque además como él sabía en el fondo cómo funcionaban todas estas redes internas, y si bien era narcotraficante, él tenía límites y tenía moral dentro de todo y se arrepentía de muchas cosas de las cuales hacía. Porque como vemos,
efectivamente él es un pilar fundamental y también sale el recuerdo de que él rescataba niños, pagaba por determinado a lo que es para poder dar con estas redes, porque sin la información interna es mucho más difícil para las policías, como dices tú, Álvaro, de rescatarlo. Bueno, ha pasado el primer bloque, nos vamos a una pausa musical. Estamos hablando con Lars Thorsen, coordinador del Partido Republicano, y Álvaro Ramírez Orrego, él es youtuber, y su canal Pensando la Nación, los invitamos a unirse al canal. Les habla María Fernanda González y volvemos en un momento. Somos chilenos, nos encontramos con Lars Thorsen, coordinador del Partido Republicano en la comuna de Valparaíso, y Álvaro Ramírez Orrego, él es youtuber y tiene su canal Pensando en la Nación. Lo pueden encontrar en YouTube y en las distintas redes sociales. Lars, cuéntanos en las últimas semanas cómo se ha movido el Partido Republicano y qué están haciendo en Valparaíso, si quieres hablar de alguna actividad o darnos algún anuncio. Bueno, a grandes rasgos se está viendo el tema en la actualidad, que es como, se puede decir, lo primario, el tema constitucional para el 17 de diciembre. En este caso, yo creo, ¿qué puedo decirle a la gente? Se está trabajando, se está esculpiendo el modelo. En su momento esto va a pasar por la comisión de expertos y el 7 de noviembre vamos a tener novedades. Vamos a tener 2 cartas en este caso. La constitución actual y el nuevo proyecto. Ahí obviamente hay que indagar cómo se va desglosando los ítems, pero eso es lo que actualmente está el partido, como indagando este tema. Y bueno, a nivel político se podría decir que hay que esperar un poco porque están como full, se podría decir, todas las energías encausadas en ello. Sí, hace una semana estuviste en gira. Super. Efectivamente, hubo una gira que estuvo, bueno, José Antonio, valga la redundancia, explayando el proyecto, desglosando cómo se están viendo las aristas, trabajando cada punto en común con los respectivos constituyentes, y ahora este proyecto se ha despachado. Obviamente hay que ver cómo están los quórums en este caso y ver finalmente cómo se desglosa el documento final. Bueno, teniendo eso, hoy apareció en la prensa de que no había acuerdo respecto de los expertos. Y bueno, habrá que esperar durante el día qué es lo que sucede en el Pleno y cómo se están votando las enmiendas antes de saber un poco más del tema. Está actualizando, justamente. Sí. Bueno, pasando a otras noticias. Bueno, nuevamente estamos metidos en esta teleserie de Democracia Viva. La oposición está pidiendo la salida de Crispi y de Martínez ante bueno, una posible imputación, como para poder contextualizar y explicar dentro de toda la teleserie de las fundaciones que comúnmente estamos viendo nuevas aristas. Y concretamente, ¿por qué se le pone en el fondo Democracia Viva? Porque recordemos, este es el caso en que se desviaron determinados fondos a fundaciones que se realizaron estos acuerdos por trato directo, es decir, no se llamó a licitación y hay muchas irregularidades que no fueron detectadas por Contraloría, sino que fueron los medios de comunicación los que alertaron de estas situaciones que estaban sucediendo. Y dentro de las muchas críticas o muchas suspicacias que surgieron, una de ellas está dentro del gobierno, que es Javiera Martínez, quien es la coordinadora interna muy cercana al gobierno y que ahora está como imputada, llamada a declarar al caso, y viendo que efectivamente se va a comenzar a hablar del presupuesto, porque recordemos de que estos meses se comienza a ver en el Congreso el presupuesto nacional, y por supuesto comienzan las negociaciones de los partidos políticos, y por lo mismo, creo yo, debido a que efectivamente existe desconfianza respecto de estos personajes, yo al menos a mi juicio
hubiese preferido que hubiese efectivamente una señal del gobierno en atención a cambiar a aquellas personas que iban a mandar a negociar e intentar limpiar un poco la imagen, tratar de construir confianza y dejar un poco atrás, o más bien entregarle a los organismos como que son los tribunales de justicia los que tienen que averiguar cada una de las situaciones que se dieron, pero creo de que personas que están tan cuestionadas, que vayan dirigiendo nuevamente el presupuesto nacional, no ayuda a que el ánimo sea transparente, a que sea un llamado a conversar. Y por otro lado, también está Miguel Crispi, quien él fue diputado de la República y fue llamado a una comisión investigadora, es decir, que operó la facultad de fiscalización que tiene el Congreso de llamarlo y preguntarle sobre determinado tema dentro de su gestión para que diera las explicaciones respectivas, y Miguel Crispi nuevamente se negó a ir por segunda vez y por lo menos la primera vez señaló que él no es funcionario público y por lo tanto no está obligado a sentarse y dar explicaciones, cuestión que por lo menos yo creo que ya la respuesta es bastante burda. Quien no va a una comisión investigadora, creo yo que está temiendo o tratando de esconder algo. Y yo quedo atenta, para cerrar y darle la palabra a usted, yo quedo atenta a qué es lo que va a señalar la Contraloría respecto a este tema, porque si bien la Contraloría respecto de aquellas fundaciones que, si bien son privadas, están tratando con dineros públicos, se les dio el tratamiento de instituciones públicas. Por lo tanto, en este caso, creo yo, con Crispi sería algo similar. O sea, si bien él puede estar honorario y ya contrata y no es un funcionario público propiamente tal, sí se le está pagando con dineros públicos, sí trabaja para todos los chilenos y por lo tanto uno mínimamente podría pedirle que se dignara a sentarse en la Cámara de Diputados y pudiese responder las preguntas de otro poder del Estado, que es aquel que está encargado de fiscalizar los actos del gobierno. Lars, ¿cómo ves tú este tema o has visto el caso Convenio? Simpático tema. Me preocupa ver estos interesantes negocios que se han dedicado ciertas personas involucradas en el gobierno actual. Por lo demás, empezando por la primera persona, la señora González. Básicamente, me causa desconfianza ver que dicha persona esté administrando fondos. Sinceramente, el gobierno en sí ha dado muchos, no voy a decir altos y bajos, pero rescato la segunda palabra, bajos. Si quisiesen limpiar un poco su imagen, claramente debiesen trabajar y sancionar a estas personas en su respectivo acto. Pasando al señor Crispi, por lo demás. Me extraña, la verdad, y rescato bien lo que tú mencionas, que no esté usando una excusa tan barata para excluirse o esconder algo. Porque, seamos sinceros, ¿por qué no puede ir, o en este caso, no? ¿Qué perdería él como persona si no tiene nada que ocultar, básicamente? Ahí yo, sin indagar mucho más, me da esa sensación de que hay algo más, algo que esta persona no quiere decir y fácilmente saca una excusa barata, simple, mediocre, para, en este caso, excluirse y pasar, como dicen, acá no pasó nada. Sí, es tremendamente vergonzosa toda la parafernalia que ha hecho el gobierno respecto a este tema, más recordando aún que moralmente se supone que ellos venían a cambiar la política, que eran transparentes, que apuntaban a todo el mundo. Efectivamente cambiaron, pero claro, ¿para dónde? Esa es la pregunta del mío. Que efectivamente cuando pasaba algún suceso ellos se llenaban la boca de que eran diferentes, etcétera, etcétera, y hemos visto de que la forma de sacar dinero del Estado ha sido mucho más burda y por eso efectivamente se les ha logrado identificar, porque ya sale o sea, ha sido un robo de forma tonta. No existe pudor. Esto se ha dado siempre, la verdad, el tema a veces que hay ciertos dineros que van, no sé, a veces licitaciones arregladas o sinceramente sin licitación. El punto es que acá ya cayeron como tú bien mencionas, y disculpando el término que usar, en lo bruto, no hubo pudor,
no hubo freno alguno, literalmente dispararon para todos lados. Claro, la pregunta es, Dispararon para en el fondo, ¿qué tipo de política? Porque obviamente esto va a ir a la calle, va a ir a hacer política en los territorios, como dicen ellos, y ¿qué es lo que están planeando para desviar estos dineros? Además, el presupuesto público está aumentando, por lo tanto van a pedir nuevos créditos. Entonces hay todo un tema que hay que fiscalizar, siendo de que efectivamente no han sido probos, ni también creo yo de que hay una crítica muy importante a la oposición en el sentido de que han sostenido un poco al gobierno y creo yo que deberían ser mucho más duros con todas estas autoridades que a todas luces están cometiendo delitos y rompiendo con todo tipo de transparencia, de publicidad y sin ningún pudor. Álvaro, ¿tú cómo has visto el caso Convenio y específicamente si te llama o no la atención estas actuaciones que se han dado ayer y el día de hoy? La verdad es que a mí no me llaman en nada la atención, no me extraña nada lo que está pasando. Habemos algunas personas que desde las redes sociales, desde el activismo, desde columnas de opinión y medios alternativos de difusión o derechamente centros de pensamiento, como por ejemplo Trascender, que estuvo la semana pasada, aquí estuvo Jorge Lazo, derechamente hemos dicho que estamos frente a un gobierno revolucionario. Este no es un gobierno, digamos, con inspiración democrática. Dicho sea de paso, eso lo confirma y lo corrobora el hecho de que el partido que está encabezando este gobierno es el Partido Comunista, un partido que nunca ha abandonado las banderas de la revolución y un partido que históricamente se ha caracterizado por más que nada instrumentalizar el Estado e instrumentalizar la política para sus fines revolucionarios. No han abandonado jamás esas banderas, podemos verlo en sus declaraciones de principio y podemos ver que ellos mismos apoyan regímenes que han ocupado las mismas tácticas para poder quedarse con el poder definitivo. Entonces, haciendo esa triangulación, no podemos nosotros dejar de lado, digamos, ese diagnóstico de que estamos frente a un gobierno, al menos que una parte importante de él, tiene vocación revolucionaria, por ende, no está, siempre va a estar, digamos, jugando a doble bando, siempre va a estar con un pie adentro de la democracia y con un pie afuera de la democracia. Eso es un hecho. Ahora, el llamado a atención es para la gente que está al frente, para la oposición, para los partidos de oposición y en general para la gente que es crítica de este gobierno. Nosotros no podemos tratar como interlocutor válido o esperar algo distinto de un gobierno de esas características. No podemos nosotros entender o pedirle al gobierno que recapacite, que dé pruebas de probidad, de honestidad, si no lo va a hacer. No lo va a hacer nunca. Porque dicho sea de paso, esas platas, yo aquí no podría aventurarme a decir que para dónde son enviados esos dineros, esos recursos, yo no podría, digamos, plantear aquí esto va para este lado porque no tengo, digamos, el gráfico de los estudios. Pero uno ya que más o menos conoce estas fuerzas políticas, la ha venido estudiando hace tiempo, podría eventualmente aventurarse de que no precisamente tienen las características de corrupción que usualmente nosotros solemos ver, que es para el enriquecimiento personal de los actores implicados en los actos de corrupción. Me parece que aquí este desvío de plata tiene que ver, voy a plantear una hipótesis, podría ser eventualmente, no voy a decir que es, podría ser eventualmente para financiar fines ideológicos particulares. No quiero tampoco mandar para no caer en declaraciones que puedan después ser señaladas como acusaciones directas, pero ustedes saben a lo que me refiero. Si estamos frente a un gobierno revolucionario que su intención única es instrumentalizar el Estado para concretar un fin ideológico, entonces, ¿para qué creen ustedes que van esas platas? Se los dejo, digamos, para que la gente lo pueda dar vuelta en su casa. Entonces, no debemos exigirle al gobierno probidad ni honestidad. Debemos lisillanamente, creo yo, esta es mi perspectiva, imputarles el hecho de que aún mantienen un partido que es de características totalitarias en el poder, que es su principal, es el ápice estratégico y central de este gobierno. Por ende, manteniendo un partido comunista a la cabeza es difícil llegar a términos democráticos. Y aunque lo hagan, aunque ellos digan, no, si firmamos tal tratado, no, si firmamos tal acuerdo, siempre el acuerdo firmado por el Partido Comunista tiene un subtexto, tiene una letra chica, que tiene que ver con avanzar consolidando, avanzar parte de su estrategia que quede, digamos, vinculante para en un siguiente paso nuevamente reabrir el proceso revolucionario. A priori lo dejo como reflexión para la gente que nos está escuchando.
Sí, y también un tema ligado, porque como estábamos hablando, comenzó el presupuesto y en nuestra región el gobernador Mundaca no estaba de acuerdo con la cifra que se le asignó a la región y junto a 38 alcaldes están tratando de reabrir la discusión presupuestaria. Y a mí me ha llamado mucho la atención estos llamados a marcha en las calles, siendo especialmente tendiendo a que el gobernador es de la misma pinta o los mismos partidos políticos de gobierno. Además de eso, nosotros estamos en una democracia representativa, por lo tanto, uno tendería a pensar de que la gente fuese responsable, se sentara efectivamente a conversar y no realizar estos llamamientos prácticamente populares, de llamar a la calle a protestar por el presupuesto que les fue asignado. Especialmente creo yo, porque a ver, lo que uno habría esperado era que el gobierno rebajara el presupuesto, entendiendo que estamos en recesión, de que no se siguiese endeudando, porque si el país no crece no va a haber plata para pagar los intereses, y por lo tanto nos vamos a seguir hundiendo. Bueno, el gobierno no hace esto y por supuesto, si es un gobierno de izquierda, generalmente es mucho más gasto público y por lo tanto está pidiendo plata al extranjero, pero aún nuestra clase política, y creo yo que la crítica va ahí de todos los sectores, cree que está bien efectivamente aumentar el presupuesto y salir a la calle a protestar en vez de tener la dignidad del cargo, que creo yo que no es salir a la calle con un globito a protestar, y sí, creo yo que también la principal crítica para mí es de la oposición en el sentido de que quien convoca, si yo salgo a la calle del convocante, por supuesto le estoy dando más atribuciones a esta persona y por lo tanto fueron el Frente Amplio quienes están en esta convocatoria y no solamente se sumó a la izquierda, sino que también muchas de nuestras autoridades, por no decir prácticamente todas, de la centro derecha, y ahí vemos el desarme institucional, creo yo, el no entender nada de los políticos, de que ellos no son los llamados para estar en la calle haciendo este tipo de manifestaciones, sino que son aquellos que tienen que sentarse a conversar y que tienen que estar efectivamente gobernando. Yo entiendo cuál es la lógica de la izquierda, porque sabemos hacia dónde va este llamamiento popular, pero uno le dan ganas de llorar ver que nuestra gente de la centro derecha no lo entiende, se suma y es la ignorancia. Me sumo porque no entiendo y no sé. Álvaro, ¿tú cómo viste esta noticia? ¿Tienes la misma idea que yo de los llamamientos populares? O sea, es parte de lo mismo, del mismo fenómeno. Lo que yo te hablaba, les comentaba recientemente respecto de que como este gobierno tiene una vocación revolucionaria y está perdiendo el apoyo popular, o sea, ya perdió parte de su coalición, digamos, lo que se le llama socialismo democrático, lo que es la centroizquierda, la táctica que tienen, digamos, una táctica estratégica militar básica, que es que cuando tú estás perdiendo fuerzas en un combate, te repliegas hacia tu base, digamos. O sea, intentas perder, no perder, perdón, lo que te sustenta, digamos. Es como que, por ejemplo, hay una fuerza militar, tú vas avanzando, tienes pérdidas en el frente, entonces, ¿qué haces? Te repliegas hacia la trinchera, te repliegas hacia la base y sostienes la posición. Simplemente eso. Entonces, lo que está haciendo Gabriel Boric es, como perdí las fuerzas, digamos, entre comillas, democráticas, lo que es la democracia cristiana, lo que es la PPD, el Partido Socialista, estoy perdiendo esas fuerzas y ya las voy a perder. Entonces, ¿qué hago? Me vuelco, me doy vuelta a la espalda y me vuelco hacia las fuerzas que son la base, más ideológica, más de calle, más de militancia. Y está el Partido Comunista, los movimientos anarquistas, la Unión Patriótica de Eduardo Artés y todos esos movimientos de izquierda revolucionaria real, digamos, de marxismo ortodoxo, si le podemos llamar de alguna forma. En ese caso, entonces, lo que hace Boric es táctico y eso se puede ver reflejado en las encuestas. Fíjense que Boric no ha bajado al 28%, se mantiene y se ha mantenido ahí por mucho tiempo. O sea, y difícilmente va a bajar porque él ahora la táctica es empezar a hablar lo suyo. Tan simple como eso. Que dicho sea de paso es bastante inteligente. Eso hay que reconocerlo. El tipo se está manteniendo su posición. ¿Para qué? Y ojo con esto, para los derechistas, para la gente que está al frente, para la oposición,
para que en una próxima arremetida, él va a poder decir, miren, yo sí goberné para mi público, sí goberné para la verdadera izquierda, digamos. Y eso es un capital político que él puede sacarse el sombrero en una próxima elección o en una próxima coalición política. Así que ojo con lo que está haciendo Gabriel Boric. Yo siempre soy escéptico y siempre soy muy cauteloso a la hora de criticar, por ejemplo, las capacidades cognitivas del presidente. Hay mucha gente que dicen que es tonto, le dicen el merluzo, dicen que es un cabro chico. Yo tengo mucha cautela con ese caballero que está sentado en la moneda. Yo no lo encuentro tan leso, para que la gente entienda, porque estos tipos se han preparado para llegar al poder, se han preparado para hacer lo que han hecho y, ojo, se han preparado para sostener el poder. Así que no podemos tampoco ser ingenuos y pensar que él está como de una forma desesperada yendo a las calles y haciendo una tontera. Es lo que está haciendo es táctico. Eso para terminar. Sí, Lars, tú que te presentaste a Core por la región de Valparaíso, me imagino que estás siguiendo muy de cerca este tema. ¿Qué opinión te merece? Desgloso en 2 ítems. Bueno, empezando por un tema bien mencionado. ¿Han visto cómo está la divisa? Hoy en día, ¿cuánto está el peso chileno? Por el tema del gasto en este caso y los bonos. Bueno, ese es un tema. Pero yendo ya al tema región y post-Mundaca, la región efectivamente tiene problemas de seguridad, infraestructura vial, arquitectónica, muchos temas que efectivamente hay que trabajar. Sin embargo, y acá viene la parte, y te aplaudo Álvaro porque diste en el clavo, ¿en qué gastan estos caballeros? Bueno, el señor Mundaca tenía un eslogan muy dramático, el tema hídrico, que yo ya, ok, se lo compro hasta cierta parte. El punto es que siempre se basan en la problemática, pero no en soluciones. Yo digo, uno ve cómo desglosa, no sé, desde el alcalde de Valparaíso, que sin dar comentarios por lo demás, veo unos shows que uno dice, efectivamente, es para su público. No sé, el UPA, el Frente Amplio, que son felices. Ok, pero la ciudadanía, que en el fondo es la que realmente votó por estos caballeros, están literalmente haciendo un eslogan barato, shows masivos, están pedaleando básicamente, pero para tener más plata para ellos mismos, básicamente, no llámese para inversión, como tú bien mencionaste, para ciertos eslogans políticos a futuro. Lo que mencionas de Boric es muy interesante y lo había pensado alguna vez. Estos tipos a veces se ponen una fachada casi de tonto, por decirlo de cierta manera, pero ¿qué más sutil que pasar como el tonto que la gente dice, no, si no tiene dedos para el piano, pero en verdad el tipo es un Maquiavelo a más no poder? Eso yo lo aprecio en el señor Mundaca, lo aprecio en muchos políticos. Y justamente son estrategias de marketing para captar un público X, que en este caso son sus votantes. Podemos ver cómo sale Mundaca con los carteles, más dinero para acá, salen con un público, que es el clásico que ellos llevan. El punto es, y acá la guinda de la torta, supongamos que estos dineros se aprobasen. Efectivamente, Valparaíso, la región, qué sé yo, necesita loca. Pongamos ese caso. Llega las platitas. ¿Qué sorpresa nos llevamos los ciudadanos? ¿Se invertirán esas platitas en lo que debiese ser? La infraestructura vial que uno, acá la Avenida España, muy conocida por los porteños, por viñamarinos, de repente se hace un arreglito, pero está para la escoba. El tema luminarias está al abasto de la ciudadanía. Otro tema, seguridad, comisarías. En Valparaíso, chuta, uno dice, pasa un crimen en tal sector, por ejemplo, donde yo vivo. ¿Qué es la comisaría más cercana que tengo? ¿Varón? Entre que no hay vehículos suficientes, no hay personal, uno dice, chuta, qué espectacular la logística realmente. Uno aplaude a las autoridades. Y les damos un corte justamente, porque no puede seguir eso. Álvaro, estamos por cerrar el bloque. Me gustaría que publicitaras tu canal y le dijeras a la gente dónde te pueden encontrar. En Pensando la Nación. Pensando la Nación se llama el canal. Usted podrá encontrar, por ejemplo, una entrevista que hice el día antes de ayer, a Henry Boyce, que es un abogado constitucionalista, donde nos hace una exposición respecto a lo que ha sido el proceso constitucional. Así que es recomendable el canal para que puedan tener, digamos, otra mirada, otra lista de lo que está pasando. Y bueno, eso. Y saludos aquí a los presentes, a Fernanda y a Lars, por esta
cálida conversación. Sí, bueno, le decimos a nuestros auditores que después que termine el programa, se va a transmitir por Radio Portales el partido Chile-Perú, por lo tanto, quédense en sintonía y viendo el partido que efectivamente, digamos, más allá del Día de la Hispanidad, todos juntos vamos a seguir el partido y algo que no se pueden perder. Bueno, fue un gusto haber disfrutado la tarde con todos ustedes. Estuvimos con Gabriel Thorsen, coordinador del Partido Republicano en la región de Valparaíso. Lars, un placer haber estado contigo. ¿Quieres decir algo antes de cerrar? No, abarcando un poco el tema tanto político que hemos hablado y de las votaciones, siempre estar informados ante cualquier decisión. Muchas veces nos dejamos de llevar por las palabras bonitas, el maquillaje de ciertos políticos, pero siempre es importante, ante cualquier acción, informarse bien y luego emitir una acción. Esa acción puede ser el futuro de Chile y su futuro, por lo demás. Que esté muy bien, Lars. Estuvimos también conversando con Álvaro Ramírez Orrego, youtuber, es el conductor de Pensando en la Nación. Gracias, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Bueno, y estuvo en la conducción María Fernanda González Barandica y nos vemos el próximo jueves en Vamos Somos Chilenos.